Buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Qué gozo, qué alegría volver a encontrarnos y más, qué alegría, qué satisfacción, qué privilegio maravilloso el poder abrir la hermosa, preciosa, poderosa palabra de Dios, la Biblia. Así que hoy continuamos dando una mirada a los proverbios y le damos la muy cordial bienvenida a todos los que puedan estar conectados o a aquellos que se acerquen a esta hermosa reflexión en lo sucesivo. Le damos gracias al Señor en estos tiempos, le damos gracias al Señor por su obra preciosa, maravillosa. Le damos gracias al Señor por el domingo, que fue un día precioso, fue un día maravilloso donde pudimos exaltar, adorar y recordar ese suceso que cambió la historia, la resurrección de nuestro Señor, de nuestro Salvador Cristo Jesús, y continuaremos durante todo el año celebrando esa hermosa verdad. Continuaremos durante todo el año enseñando esa doctrina maravillosa de la resurrección de Cristo Jesús. No importa quién se oponga, no importa quién trate de tergiversar, de crear otras fiestas que van en contra de los fundamentos del cristianismo en esos días. Nosotros seguimos haciendo lo que tenemos que hacer en contra de toda oposición. Y por eso hoy nos encontramos abriendo también la hermosa escritura. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor sabiduría, vamos a pedirle al Señor su bendición y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestros corazones. Necesitamos imperiosamente, urgentemente, día a día acercarnos a nuestro Dios misericordioso. En tiempos difíciles, en tiempos complicados, el Señor promete que cada día tiene preparadas misericordias nuevas para su pueblo. Así que ayúdeme, acompáñeme en oración. Señor, gracias te damos. Presentamos este tiempo, Señor, nos ponemos en tus manos, abrimos nuestros corazones, nuestros oídos espirituales para que tú hables a lo profundo de nuestro ser. Estamos necesitados, Señor, de una palabra que nos dé aliento, que nos dé fortaleza y, Señor, por eso es que esa hermosa escritura, la Biblia, es esa fuente de poder, es esa fuente de sabiduría, porque allí nos encontramos con el Dios único y verdadero. Lo pedimos, Señor, en esta hora en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Hoy continuamos en el capítulo 11 del libro de Proverbios. Estamos, como hemos dicho, en esta serie de proverbios que van contrastando, van afirmando entre versículos, verdades, principios, consejos, ¿sí? Que nosotros necesitamos aplicar para nuestra vida, ¿no? Sabemos que dependiendo de nuestra obediencia, de nuestro acercamiento a la poderosa palabra de Dios, a sus consejos, a sus direcciones, a sus mandatos, ¿sí? Nosotros podemos tener sabiduría de lo alto. En eso consiste la sabiduría, en obedecer conscientemente, en obedecer con gratitud a la palabra de Dios. Sabemos que el Señor desea lo mejor para su pueblo y para eso están dispuestas todas las bendiciones espirituales, como dice el libro de Efesios, en los lugares celestiales, de la mano poderosa de nuestro Señor, nuestro Salvador Cristo Jesús, esa provisión para su pueblo. Hoy vamos a dar lectura y estaremos meditando en algo que vemos en estos versículos, que es el principio de la siembra y la cosecha. Así que vamos a ver desde el verso 8 hasta el verso 23. Acompáñenme en la lectura.
El justo es librado de la tribulación, mas el impío, muy bien, subrayamos esa palabra, entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansia será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta, nuevamente subraya allí, a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue al mal lo hace para su muerte. Subrayamos también. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Muy bien, mis amados, aquí tenemos un pasaje muy interesante de la Escritura y pedí que prestara mucha atención, subrayáramos esos términos que implican que, como lo describe este pasaje, el impío, el hipócrita, el injusto, traza su propio camino. Él, como lo define en el verso 18, el término siembra, el impío, el hipócrita, el injusto, cosecha lo que siembra. Siembra tormentas, cosecha tempestades, siembra en pecado, recoge en pecado. Así que ese es un principio de la palabra de Dios. Repetimos nuevamente que es por su propio deseo, por sus propias inclinaciones, por sus propias decisiones, por sus propios pasos. Resaltamos, más el impío entra en lugar suyo. Es su decisión, es su inclinación, es su deseo, es su camino, es su búsqueda, son sus decisiones puntuales. El entrar entonces en el camino de impiedad, en el camino de la hipocresía, en el camino de la injusticia. También vimos, mas el cruel se atormenta a sí mismo, porque es el resultado de lo que ha sembrado. Está cosechando ese tormento que ha sido producto de sus propias decisiones, de sus inclinaciones, de no refrenar el mal ni en sus labios, ni en su corazón, ni en su vida. Por lo tanto, también vemos el verso 19, dice, así el que sigue el mal lo hace, dice, para su propia muerte. Es
resultado de sus decisiones es el resultado de toda una vida de espaldas a Dios, y como hemos visto hasta este capítulo 11 del libro de Proverbios, es el resultado de la decisión de rechazar la sabiduría, de menospreciar la sabiduría, de ignorar la sabiduría, de no prestar atención al llamado, a las voces que, como se ha descrito en el libro de Proverbios, se hace desde las plazas, desde la ciudad. Allí la sabiduría clama, da sus razones para que podamos tener una vida justa, para que podamos tener una vida honrada, para que podamos tener una vida que glorifique al Señor. Pero no, el impío, el hipócrita, el cruel, él mismo entonces ha trazado su propio camino de destrucción. Dice, hace para su muerte. Y en el verso 21 dice, tarde o temprano el malo será castigado. ¿Por qué? Porque es lo que ha estado sembrando, es la semilla que ha estado regando a su paso, y pronto esa semilla germinará y esa semilla dará su fruto. Así que tarde o temprano entonces recogerá esa cosecha que ha sembrado. Y si ha sembrado en iniquidad, si ha sembrado en maldad, si ha sembrado en impiedad, si ha sembrado, como lo describe el verso 13, en chismes, si lo ha sembrado en maldad, en envidia, en injusticia, eso es lo que va a cosechar. Por lo tanto, vea conmigo el verso 18, dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Así que tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos sembrando en nuestra vida. ¿Cuál es esa semilla que tenemos nosotros, que estamos regando a nuestro paso en la medida que avanzamos en la vida, en la medida en que caminamos, en la medida en que nos dirigimos, en donde estamos en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra familia, en la misma iglesia? ¿Qué semilla estamos nosotros regando a nuestro paso? Que sea de bendición. Dice, el que siembra justicia tendrá galardón firme. Así como el impío recibirá tarde o temprano, cuando esa cosecha empiece a dar sus frutos, recibirá su castigo, recibirá su retribución. Entonces, de la misma manera, aquel que siembra en bondad, que siembra en misericordia, que siembra en amor, que siembra en gracia, que siembra en gratitud, que siembra en benevolencia, que siembra en siendo dadivoso, siendo una persona que se interesa por las personas, que ama a las personas, que es generoso con las personas. Entonces, esa persona recogerá también su cosecha. No es que nosotros damos para recibir, no es como el evangelio de la prosperidad, que no es evangelio en ninguna manera y que no prospera tampoco de ninguna forma. No, es simplemente un principio de la Escritura. Nosotros lo que en esta vida vamos nosotros sembrando, en esta vida vamos cosechando, si no mezclando la ambición de tratar de manipular la bondad de Dios para recibir algo a cambio de lo que nosotros hacemos o damos. No, es simplemente obediencia, es simplemente por gratitud, es simplemente por gracia. Dad de gracia lo que asimismo de gracia has recibido, sin esperar nada a cambio. El Señor se encargará en su tiempo, como también tarde o temprano aquel que ha sembrado en injusticia también recibirá su cosecha. Por lo tanto, mis amados, qué importante es. Sí, hay algunos casos que hay personas justas, hay personas honestas, hay personas de bien que sufren, que padecen,
que están en situaciones de salud, que están en situaciones de finanzas, que no son el resultado de que en su vida están haciendo algo injusto. El sol sale para todos. El Señor dice que también la lluvia sale para todos, y a veces en este mundo de maldad, en esta humanidad caída, somos heridos injustamente, somos maltratados injustamente, sufrimos porque son las consecuencias de un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de maldad. Pero lo importante, la diferencia es que el que padece injustamente tiene paz en su corazón, tiene alegría en su corazón. No así el malo que está sufriendo por sus consecuencias. Allí hay odio, allí hay amargura, allí hay celos, allí hay disensiones, allí hay enojo, allí hay toda esa serie de sentimientos que van en contra de esos frutos preciosos que nos da el Espíritu Santo. Por lo tanto, mis amados, tenemos que ser personas agradecidas, ¿no? Si tenemos una vida que honra al Señor y sufrimos necesidad, gloria a Dios. Si somos personas que tratamos de actuar justamente y padecemos algún tipo de persecución, pues gloria a Dios. Pablo también expresó que sé contentarme cualquier sea mi situación. Estoy contento en la abundancia, estoy contento en la escasez. Y él dice, he aprendido, y es una escuela de la vida donde aprendemos a tener gratitud en nuestra vida. Ya para terminar, mis amados, este mismo principio lo vemos, este principio de retribución, este principio, pudiésemos llamarle en algunos casos, el principio de causa y efecto. No necesariamente se cumple, como hemos dicho. Hay personas justas, hay personas honestas que sufren, que padecen, pero hay personas que por su mala acción, por sus malas decisiones sufren, y uno puede ver la diferencia, uno puede ver la paz y el gozo y el contentamiento en la vida de una persona que padece injustamente, pero vemos el fracaso, el sinsabor, la amargura, el enojo, la ira de aquella persona que está recogiendo el fruto de lo que ha sembrado en su vida. Y vemos entonces ya en el Nuevo Testamento un pasaje muy conocido por todo aquel que ha leído, estudiado la palabra, allí en el libro de Gálatas, capítulo 6, versos 7 y 8. Vea cómo dice la Escritura. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquel que pretende recibir algún tipo de cosecha en su vida, buena, agradable, mientras está sembrando en maldad, en chisme, en pleito, en contienda, en fraude, en engaño. No se engañe, no se engañe. Dios no puede ser burlado. Esa persona, tarde o temprano, como hemos visto en el libro de Proverbios, capítulo 11, tarde o temprano va a cosechar lo que ha sembrado. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo, dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es porque en este mundo las personas se predica el Evangelio, se predica la verdad, Cristo es el Salvador, Cristo pagó el precio por nuestros pecados, pero aquel que se niega a aceptar el sacrificio de Jesús, la sabiduría de lo alto, entonces este mundo, mientras esté vivo, va a ser, como dijo un puritano, todo el cielo que podrá experimentar en su vida. Y no así aquel que es
justo, aquel que es honesto, aquel que tiene la sabiduría de Dios en este mundo, en este tiempo, es todo el infierno que podrá vivir o experimentar. En la eternidad, allí estará el fruto evidente. Los que sembraron en justicia, los que recibieron la justicia de Cristo Jesús, los que buscaron el amor del Señor, los que rindieron su vida a el Salvador, entonces por la eternidad disfrutarán de esa cosecha maravillosa que es gozo eterno, plenitud eterna. Pero aquellos que no aceptaron, entonces por la eternidad, entonces sufrirán, cosecharán el castigo eterno. Vea cómo dice el verso 7, el verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y allí está ese principio, no solamente en esta vida, sino también se recogerá la cosecha, vida eterna para los que entregaron su vida al Señor, y entonces también corrupción eterna para aquellos que sembraron en la carne o que no se rindieron a lo que no buscaron del Señor, los que no entregaron su vida a Cristo Jesús. Mis amados, este principio se aplica en todo momento, en todo lugar, tanto para el creyente como para el que no es creyente. Nosotros tenemos que constantemente ver qué estamos sembrando en nuestra vida, cuál es la semilla que estamos colocando en la medida que avanzamos, en la medida en que caminamos en este mundo temporal, y que el Señor nos dé la sabiduría, que el Señor nos dé la gracia, que tengamos ese deseo, ese anhelo de que sea sembrar en el Espíritu. Vea conmigo, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, no del mundo, no de ninguna otra fuente, es del mismo Espíritu Santo, entonces segará, recogerá, cosechará, será el fruto, y ese fruto será vida eterna en Cristo Jesús. Y le damos gracias al Señor por su sacrificio. Le damos gracias al Señor Jesucristo porque siendo Dios, vino, tomó forma humana y fue a la cruz para pagar el precio por nuestros pecados. Y el Señor, estando antes de ir a la cruz, Él dice, es necesario, les conviene que yo me vaya para enviarles al otro Consolador, al Espíritu Santo, quien les guiará, quien les enseñará todas las cosas, les recordará todas las cosas que les he enseñado. Gracias al Señor por su sacrificio, gracias al Señor por restaurar nuestra vida, por darnos la salvación, por darnos la paz, por darnos el gozo verdadero. Le damos gracias al Señor y que estas palabras, esta enseñanza de hoy fortalezca su caminar. Siembre en el Espíritu, camine en el Espíritu y tendrá gozo en esta vida y tendrá vida eterna por siempre. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque toda buena dádiva, esas buenas semillas, Señor, no son producto de nuestra propia bondad. Es tu gracia en nosotros, Señor, quien nos enseña que así como hemos recibido de gracia, que demos de gracia. Hemos recibido esa semilla de lo alto. Oh Señor, ayúdanos a sembrar esa semilla de gracia. Y Padre amado, que aquella persona que desee, que anhele, que entienda, que sabe que necesita rendir su vida a Cristo Jesús, hoy te pedimos, Señor, que sea día de salvación, que sea día de rendición, que sea el día, oh Señor, de que comience a sembrar para vida eterna. Oh Señor, gracias Padre por tu palabra, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Qué precioso, qué maravilloso es poder abrir la Escritura y ser fortalecidos. Es esa fuente de verdad que nos llena de todo entusiasmo, de todo deseo, de todo gozo de seguir adelante y seguir sembrando. El sembrador salió a sembrar. Salga, siembre la semilla de la palabra de Dios en algún corazón árido, en algún corazón que está necesitando que esa semilla sea plantada en su vida. Y así entonces usted pueda también gozarse en ver a alguien recibiendo esa semilla y creciendo y dando fruto para vida eterna. Cada miércoles una mirada a los salmos y de la misma manera cada domingo. Oh, qué precioso es cuando nos reunimos juntos y ahí el gozo, la alegría, el entusiasmo de saber que estamos en la presencia de Dios llena la casa. Casa de oración, Alianza Cristiana y Misionera en Brandon, Florida, 11 de la mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una maravillosa noche.